Si te despiden injustificadamente y consignan en tu liquidación de beneficios sociales una indemnización por despido arbitrario, ¿puedes solicitar tu reposición laboral? Veamos cómo resuelve la Corte Suprema. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. La importancia de esta sentencia casatoria está relacionada al hecho de que corresponde ordenar la reposición a un trabajador que fue despedido incausadamente, pero que se le otorgó en su liquidación una indemnización por despido arbitrario. Será fundada la demanda si se pide tutela restitutoria, como es la reposición al puesto de trabajo. Revisemos cómo se pronuncia la Corte Suprema. Al respecto, se tiene que quien interpone el recurso de casación es la empresa contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. La causal que denuncia en su recurso de casación es el apartamiento del precedente vinculante recaído en la sentencia del expediente 3052-2009, proceso de amparo, emitida por el Tribunal Constitucional. En cuanto a los antecedentes del caso, se tiene que la parte demandante solicita su reposición como operador de perforadora en el área de operaciones de mina, por haber sido despedido incausadamente y como pretensión acumulada de forma originaria, objetiva y accesoria el pago de costos procesales. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda y repuso al trabajador en su puesto de trabajo. La sentencia de segunda instancia confirmó la apelada bajo similares argumentos. Ahora bien, la Corte Suprema cita el contenido para resolver el presente caso del precedente emitido por el Tribunal Constitucional recaído en la sentencia del expediente 3052-2009, proceso de amparo, en cuyo fundamento 36 señala lo siguiente: por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional y teniendo en cuenta que los distintos operadores jurisdiccionales han venido aplicando el criterio jurisprudencial señalado por este colegiado en anterior jurisprudencia respecto a la declaración de improcedencia de amparo cuando el trabajador cobraba sus beneficios sociales o su compensación por tiempo de servicios, este tribunal debe pasar a definir el cambio de criterio desarrollado en esta sentencia como precedente vinculante, a efecto de generar predictibilidad en los operadores jurídicos. Así, las reglas en materia de procedencia del amparo restitutorio del trabajo son las siguientes: el cobro de los beneficios sociales, compensación por tiempo de servicio, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, utilidades u otro concepto remunerativo por parte del trabajador no supone el consentimiento del despido arbitrario y por ende no debe considerarse como causal de improcedencia de la demanda. B. El cobro de la indemnización por despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin, incentivos, supone la aceptación de la forma de protección alternativa brindada por la ley, por lo que debe considerarse como causal de improcedencia del amparo. El pago pendiente de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos remunerativos adeudados al trabajador debe efectuarse de modo independiente y diferenciado al pago de la indemnización por despido arbitrario. Esto es, el empleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a través de consignaciones en procesos judiciales independientes bajo responsabilidad. Siendo ello así, la Corte Suprema efectúa un análisis respecto de la protección frente al despido de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Respecto a la reposición en el empleo, el Tribunal Constitucional en la sentencia 1647-2013, proceso de amparo, ha sostenido lo siguiente. De lo anterior se evidencia que el Congreso Constituyente Democrático existían dos posiciones respecto a la estabilidad laboral absoluta, la que buscaba mantener el criterio de la Constitución de 1979 y la que proponía suprimir la reposición en materia laboral y optar por mecanismos alternativos de protección contra el despido arbitrario. Como consta en el artículo 27 de la Constitución, la segunda de estas posiciones logró convocar el respaldo mayoritario del Congreso Constituyente Democrático. De ahí que, habiéndose rechazado implícitamente la propuesta contraria, la Constitución de 1993 no ampara un régimen de estabilidad laboral absoluta. En consecuencia, frente a la resolución unilateral del trabajo dispuesta por el empleador, el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, según señala la Corte Suprema, permite las formas de protección siguientes: A. La tutela restitutoria a través de la reposición en el empleo. B. La tutela resarcitoria a través del pago de una indemnización. Y C. La tutela a través de un seguro de desempleo o medio similar. ¿Cuál es la interpretación entonces del artículo 34 del Decreto Supremo 00397-TR?
Y es que el artículo 34 establece que el despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o capacidad no da lugar a una indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en un juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Siendo así, el Supremo Tribunal señala que dicho dispositivo normativo debe interpretarse en los siguientes términos. El pago de una indemnización por despido arbitrario constituye una de las formas de protección del despido al trabajo, que resulta acorde con el artículo 27 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el trabajador que cobre el monto que se le otorga por concepto de indemnización acepta la forma de protección resarcitoria, no pudiendo luego de dicho cobro pretender ser repuesto en el trabajo, alegando que es un despido nulo, incausado o fraudulento. Ahora, análisis del caso concreto. En el caso concreto, la empresaria decidió dar por terminada la relación laboral con el demandante mediante la carta del 13 de agosto del 2020, a través del cual se le comunicó que estando la empresa en etapa de cierre y siendo que le resulta imposible seguir manteniendo vínculo laboral con el demandante, han decidido extinguir dicho vínculo laboral, por lo que en su liquidación le serán consignados todos los beneficios, incluyendo la indemnización conforme ley. Abordando el tema de materia de análisis, sostiene la Corte Suprema, resulta también importante puntualizar que el Tribunal Constitucional en el expediente 263-2012, acción de amparo, señala lo siguiente. El hecho que el empleador haya efectuado el depósito de la liquidación de beneficios sociales del demandante, incluyendo el pago de la indemnización por despido arbitrario, no significa señal alguna de aceptación del pago de esta última, dado que conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 3052-2009 proceso de amparo, el cobro de los beneficios sociales que por derecho le corresponde percibir al trabajador, compensación por tiempo de servicio, vacaciones truncas u otros conceptos remunerativos, no supone el consentimiento del despido arbitrario, salvo que el afectado acepte el pago de la indemnización otorgada por el empleador, en cuyo caso operará la garantía indemnizatoria contenida en el artículo 34 del Decreto Supremo 00397-T. Es así que la Corte Suprema aprecia que la liquidación de beneficios sociales se efectuó en el monto de 7.573 soles, siendo que obra otra liquidación de beneficios sociales en la que se incluye el concepto denominado indemnización por el monto de 44.258.80 soles, haciendo de su conocimiento de manera diferenciada de los montos a depositar en su cuenta de haberes, Banco BCP, los cuales fueron depositados, conforme al documento denominado creación de planillas de haberes y al documento denominado Estado de Operaciones de Pagos Masivos. Asimismo, del informe de tesorería de la demandada, se tiene que esta informa que el pago de los beneficios sociales fue aprobado por los apoderados bancarios de la demandada en el Banco BCP y que a dicha fecha, esto es, al 27 de octubre del 2020, no se visualiza en las cuentas corrientes la devolución de los pagos realizados, que en el caso del demandante ascendía a 44.254.80 por concepto de indemnización. En esta línea, entonces, la Corte Suprema señala que advierte que es pretensión del demandante la reposición en la empresa demandada como consecuencia de su despido arbitrario a través de la demanda. Con lo cual se tiene que a la fecha de interposición de la demanda, el demandante no había efectuado la devolución del pago efectuado por concepto de indemnización por despido arbitrario, que había sido realizado por la demandada como una tutela resarcitoria en aplicación del artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Ahora bien, para pretender la reposición en el empleo, como es la pretensión del demandante, debió demostrar en auto su oposición a la indemnización otorgada por la demandada frente al despido del que fue pasible, lo cual no se produjo a la fecha de interposición de la demanda, evidenciando con dicho proceder su aceptación tácita, con lo que se advierte la aceptación de este modo de la indemnización por despido que otorga el artículo 34 del Decreto Legislativo 728. De lo anotado, el Tribunal Supremo considera que el colegiado superior ha incurrido en el apartamiento del precedente vinculante recaído en el expediente 3052-2009 proceso de amparo, conforme a las consideraciones que preceden, por lo que la causal deviene infundada. En consecuencia, le dieron la razón a la empresa, declararon fundado su recurso de casación, casaron la sentencia y, actuando en sede de instancia, la revocaron y reformándola, la declararon infundada la demanda de reposición
con lo cual es posición de la Corte Suprema adoptar el criterio establecido en el precedente vinculante mencionado a lo largo de este video, emitido por el Tribunal Constitucional. Entonces queda claro que si el trabajador no devuelve la indemnización por despido arbitrario, a pesar de que su cese ha sido ilegal, se entiende que ha optado por la reparación resarcitoria, con lo cual no puede demandar posteriormente la reposición a su puesto de trabajo, aun este sea contrario a ley. Saludos.